Vale, chicos y chicas, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al webinar Opciones de Innovación e Inversión entre Hong Kong y Singapur. Os vamos a dejar en el chat una encuesta de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar. Solamente os tomará unos minutos, ¿vale? Ahora mi compañero os la va a facilitar por el chat de esta sesión. Y bueno, volveremos a compartirla de nuevo después de la sesión para que todo el mundo pueda tener acceso y nos ayudéis un poco a ver qué os ha parecido la ponencia y saber qué temáticas os gustaría conocer dentro de nuestra línea de formador y demás. Vamos a comenzar. Me voy a presentar, soy Marta Menéndez, encargada de Puerta Innovación. Y también va a estar aquí mi compañero, Brian Martínez, que es también técnico del centro Puerta Innovación. Gracias a todos por conectaros hoy. Quería comentaros que es súper enriquecedor para nosotros poder continuar con nuestras actividades de formador, que es una categoría que engloba nuestras sesiones formativas dirigidas tanto a emprendedores como a emprendedoras. Llevamos poquito tiempo en Madrid, somos un centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, a escasos metros de la Puerta de Toledo, y que somos un punto de encuentro entre startups y empresas emergentes que siempre quieren hacer uso gratuito de nuestras instalaciones, nuestros canales de difusión, fomentar el networking, el coworking con nuestros espacios flexibles y que puedan celebrar sus eventos, sus workshops, conferencias, talleres y demás actividades en nuestro centro. Ofrecemos información también a emprendedores externos con consultas relacionadas con sus proyectos y bueno, en este sentido, si alguno de vosotros está interesado en nuestros servicios, pues nos podéis contactar a través del correo puertainnovación@madrid.es o en cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, LinkedIn y también podéis suscribiros a nuestra newsletter que la lanzamos todos los viernes con el contenido de la comunidad emprendedora de la que formáis parte y para estar al día de todo lo que sucede en nuestro centro y con respecto a nuestras startups, los premios, las subvenciones que da el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, ¿vale? Ya no quito más tiempo porque hemos venido a hablar de dos regiones punteras del continente asiático de la mano de Alfonso Ballesteros, que es fundador y consultor senior de desarrollo de negocio en Crossbow Consulting, que es una empresa que posiciona servicios on demand que están individualizados para startups y corporates, entre otros, además de programas para estos que reúnan, entre otros, bootcamps y programas de aceleración internacionales. Así que nada, Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, Marta, por tenerme hoy aquí. La verdad es que es un placer volver a dar una charla con vosotros porque, bueno, esto en realidad, en cierta manera, fue porque como consecuencia de la primera charla que dimos sobre el ecosistema de Hong Kong, surgió la duda de cuál sería la comparación entre el ecosistema de Hong Kong y Singapur. Y medio en broma, medio en serio, dijimos, pues eso haría falta un evento específico y la gente dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Y aquí estamos, entonces es un placer. A ver, entonces aquí estamos para hacer la comparación de los dos ecosistemas. No sé cuánto conocimiento tendrá la audiencia. Voy a procurar que no sea ni demasiado introductorio ni demasiado técnico y complejo, porque lo que buscamos es sobre todo que tengan un conocimiento suficiente de los elementos principales en cuanto a las proporciones, en cuanto a cuál es la importancia de cada uno de estos grandes centros, cuáles son sus características principales, cuál es la relación entre ellos, posibles sinergias, etcétera. Entonces vamos a ir pasando de la manera más sistemática posible por todos los temas clave, deteniéndonos en algunos que son especialmente relevantes. Aquí ya de entrada tenemos a la izquierda Hong Kong y una imagen icónica, digamos, de Hong Kong y aquí la de Singapur. En ambos casos vemos pues, que se trata de ciudades muy modernas y basadas en los rascacielos, ¿no? Y a partir de ahí nos da pie a empezar a hablar de las similitudes. En ambos casos, Hong Kong y Singapur comenzaron como colonias británicas, ¿vale? Y con el tiempo se fueron desarrollando en las ciudades modernas y grandes centros de negocio que son hoy en día. En ambos casos comenzaron en el siglo XIX. En el caso de Singapur, un poco antes que Hong Kong, y en el caso de Hong Kong, como consecuencia de las guerras del opio. Entonces, Singapur se fundó en los años 20 del siglo XIX y Hong Kong en los años 60, unos 40 años después.
pero desde ahí han ido teniendo una trayectoria en gran medida paralela porque su rol es similar. En ambos casos se crearon para ser puntos de intercambio entre Asia y Occidente y fueron pasando por toda una serie de épocas que incluso da para películas, ¿no? Había un momento en el que eran nidos de piratas, había otro momento en el que había intrigas, es decir, son cosas interesantísimas y la verdad es que luego parece mentira, ¿no? La historia que tuvieron en algún momento de, pues eso, de intrigas, de piratas, de tal, y luego las ciudades tan ordenadas y tan modernas que son ahora. Si comenzamos a compararlas, ya comenzando desde lo que es el territorio, aquí la escala no es del todo correcta porque Singapur es más pequeño que Hong Kong. Aquí vemos que es prácticamente 2/3 de Hong Kong. Entonces, aquí esta isla debería ser casi de este tamaño que estoy dibujando aquí, es decir, todo esto sería extra de lo que tiene Hong Kong. Entonces esto es Singapur y esto es todo el territorio de Hong Kong y la isla de Hong Kong, lo más famoso es esta isla de aquí, ¿vale? Entonces Singapur tiene 5 millones de habitantes, Hong Kong tiene 7,5 y ya hemos dicho que el área es ligeramente más pequeña. Hong Kong es 1/3 que Mallorca, un poco más grande que Ibiza y Formentera. Singapur sería más o menos del tamaño de Ibiza. En ambos casos estamos hablando de una población muy significativa, son de las mayores densidades de población del mundo, porque tú imagínate 5 millones en Ibiza o 7 millones y medio, ¿no? Entonces, de nuevo aquí una similitud en cuanto a que se trata de territorios en donde se trata o únicamente de una isla o de unas cuantas en Singapur o de una península y una serie de islas, pero tienen esos elementos en común. Otra similitud es el rol en Asia. Entonces están situadas en lugares distintos. Hong Kong está en el sur de China y tiene una vinculación especialmente importante con la región de Guangdong, que es lo que en castellano se conoce como Cantón. Y aquí en el caso de Singapur, pues está aquí en la intersección un poco entre Malasia e Indonesia, ¿vale? Entonces, en ambos casos se trata de localizaciones estratégicas, por eso las eligieron los británicos, que era un imperio eminentemente marítimo y eminentemente de comercio, y por lo tanto así surgieron. Y en ambos casos vemos una mezcla de cultura asiática y europea, por la presencia británica y después por el contacto con mercados internacionales, entre ellos destaca obviamente Estados Unidos, entonces eso ha ido generando esta mezcla de cultura asiática y europea. Tanto el inglés como el chino son lenguas oficiales. En el caso de Singapur, además, tienen, si no me equivoco, el tamil y el malayo, pero las principales, digamos, que serían el inglés y el chino. Y en ambas sociedades vemos una fuerte influencia de otras comunidades asiáticas, por ejemplo, de los hindúes, más fuerte en Singapur que en Hong Kong, pero aún así la comunidad hindú en Hong Kong tiene una fuerza económica notable. De nuevo, similitudes, como hemos dicho, excolonias británicas, legislación, ambas se basan en el common law, el sistema británico de legislación. La fiscalidad se basa en impuestos bajos y se trata de economías capitalistas globalizadas con énfasis en las finanzas. Si nos vamos a comparar una serie de rankings, realmente cuando hablamos del lugar más fácil donde hacer negocios, etcétera, prácticamente se van turnando según el ranking que veamos, o es Hong Kong o es Singapur, hay unas similitudes muy notables. Si aquí vemos el PIB, pues ahora mismo es un poco más grande Singapur, pero si ves el histórico, o sea, es casi como si comparas el Real Madrid y el Barça, ¿quién está ganando la liga? Pues a veces uno la gana 5 años, luego otro la gana 2, luego vuelve a ganarla el otro. Esta liga del PIB y otras ligas la va ganando uno u otro, pero digamos que están a un nivel muy similar. En cuanto a PIB per cápita es más alto en Singapur, pero nada desdeñable en Hong Kong. Hong Kong no tiene deuda,
realmente, mientras porque tiene un 2% de deuda, mientras que Singapur tiene una deuda más similar, por ejemplo, a la que tiene España, un 160% del PIB. Entonces hay pequeñas diferencias, pero se trata de economías que no tienen desempleo, de economías, de sociedades que tienen una longevidad de las más altas del mundo, como España o como Japón. Y vemos que Hong Kong tiene una mayor potencia a la hora de lo que es el volumen de importaciones y exportaciones. En cualquier caso, ambas son economías sofisticadas y más prósperas que la mayoría de países europeos, y son economías que, a pesar de ser, pues eso, islitas con 5 millones, con 7 millones, tienen PIBs superiores a los de un país europeo como Portugal. Si vemos el crecimiento, pues de nuevo, vemos esto sería la media de economías desarrolladas. El naranja sería Hong Kong y el gris Singapur. Lo que os decía de las ligas, va más o menos igual, de vez en cuando gana uno, de vez en cuando gana otro, pero básicamente van muy, muy a la par. Si nos vamos a las diferencias también son bastante notables. Es decir, por mucho que se parezcan en muchos temas, al final uno está en medio del sudeste asiático y el otro está en el sur de China. Y entonces se podría establecer, pues, de manera bastante aproximada, dos áreas de influencia. Lo que está en rojo caería dentro del área de influencia de Hong Kong. Le podríamos sumar Taiwán, Corea del Sur y Japón. Es decir, todo lo que está al norte de Vietnam sería zona de influencia de Hong Kong, por mayores lazos históricos, también por una serie de, pues por las facilidades que hay en cuanto a coger un avión. Al final, si te vas de Singapur a Japón, aquí las distancias engañan. Es decir, esto pueden ser perfectamente 6-7 horas de vuelo, mientras que desde Hong Kong a lo mejor son 3. Entonces, por esas razones, y lo mismo a la inversa, toda esta zona que vemos en amarillo o en dorado sería la zona de influencia de Singapur por las mismas razones. Entonces, se dice siempre que Hong Kong es la puerta a China y norte de Asia, y Singapur la puerta al sudeste asiático, lo cual no quita que Hong Kong tenga vínculos muy fuertes con el sudeste asiático y que Singapur tenga vínculos muy fuertes con China y con el norte de Asia también. Si nos vamos a ver las diferencias en cuanto a la política y sociedad, también son notables. Por ejemplo, fundador del Hong Kong moderno. Hong Kong no tiene un fundador, porque no tuvo proceso de independencia, mientras que Singapur se independizó de la corona británica. Bueno, primero se independizó Malasia y luego ellos se independizaron de Malasia. Entonces, todo ese proceso, digamos, fue conducido por una persona que fue Lee Kuan Yew, que además es un genio de la política y fue un poco el que diseñó cómo iba a ser Singapur. En gran medida, Singapur es la visión de una persona o de una familia. Es casi, en cierta manera, parece como si fuera Apple y este señor fuera el Steve Jobs, ¿no?, que creó Singapur. Mientras que Hong Kong no fue así. Hong Kong continuó bajo dominio británico hasta que fue devuelto a China, porque aunque parte del territorio de Hong Kong estaba bajo soberanía británica a perpetuidad, prácticamente la mitad, un poco más de la mitad, estaba únicamente en un préstamo a 99 años. Haber devuelto esa parte de Hong Kong hubiera partido la ciudad por la mitad, no se podía, y mantenerlo más allá de esos 99 años tampoco hubiera sido posible, los chinos no lo hubieran permitido. Por lo cual, si no se la podían quedar y no la podían partir por la mitad, lo único que podían hacer era devolverla con condiciones. Y entonces Hong Kong pasó a soberanía china, pero con un acuerdo por 50 años por los cuales tiene que respetarse la autonomía que tiene. Entonces, el estatus de Hong Kong es una región económica especial de China, que en muchos aspectos puede dar la sensación de ser un territorio totalmente autónomo, en muchos, digamos, del día a día, pero es un territorio de China. En cambio, Singapur es un país independiente desde los años 60 del siglo pasado. Entonces, estamos hablando de realidades
distintas. En cuanto a la población, 91% de Hong Kong son chinos, mientras que en Singapur es 75%. Siguen siendo una mayoría abrumadora, pero en el caso de Singapur la presencia de malayos y la presencia de hindúes o de indios es bastante notable. Entonces, mientras que en Hong Kong hay una cierta presencia de indios, pero prácticamente ninguna de malayos, entonces ahí hay diferencias en cuanto a la población. Singapur se ha desarrollado buscando una serie de políticas que buscaran la igualdad entre los distintos grupos étnicos. Eso en Hong Kong realmente no ha hecho falta porque la mayoría es tan abrumadoramente china que no había ese riesgo de fricciones. Otras diferencias son que Hong Kong no tiene ejército propio, está bajo el paraguas, digamos, de la defensa de China en su conjunto. Singapur sí que tiene ejército y por lo tanto tiene servicio militar. Bueno, no todos los países con ejército tienen servicio militar, pero en el caso de Hong Kong, de Singapur sí que lo tiene, y eso también pues, supone pues, un momento en la vida de las personas que en Hong Kong no tiene lugar. En Hong Kong el proceso para hacerse ciudadano requiere 7 años de residencia constante. En Singapur es más flexible, tanto para que te lo denieguen como para que te lo den antes. Entonces hay esas diferencias. En cuanto a legislación, en Hong Kong no hay pena capital, es decir, no hay pena de muerte, sin embargo en Singapur sí. Y hay incluso castigos corporales en ocasiones, como puede ser azotes, cosa que a nosotros se nos hace completamente exótico. No es común, afortunadamente, ninguna de estas cosas, pero existir existe. Fiscalidad, aunque en ambos casos sea muy baja, en Hong Kong ni siquiera hay IVA, mientras que en Singapur sí. Y por último, la economía de Hong Kong es un liberalismo casi de libro. El laissez-faire, laissez-passer. Mientras que Singapur ha seguido, al tener un fundador, y a pesar de ser una democracia, pues siempre ha ganado el mismo partido, que es el partido del fundador, que luego además lo estuvo dirigiendo su hijo, con lo cual realmente ahí hay un, digamos, se ve de manera muy clara que hay como unas características que hacen que aunque sea una democracia, en algunos aspectos hay gente que lo considera más casi como una dicta blanda, benévola, como una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Y ahí se nota en la política industrial que tiene Singapur, que tiene un plan. Y en eso, por ejemplo, en ese plan de desarrollo que llevó a Singapur de ser realmente un lugar muy pobre en el momento de la independencia a convertirse ahora en un lugar muy rico, en eso se inspiró hasta cierto punto China en el momento de las reformas. O sea que tanto Hong Kong como Singapur jugaron un papel en darle forma al modelo de apertura china. Viendo ya las similitudes y diferencias, bueno, pasamos por otro tema clave para las empresas, que es la fiscalidad. Si comparamos la fiscalidad de las empresas, Hong Kong tiene unos impuestos del 16,5%, un impuesto de sociedades, perdón, Singapur del 17%, prácticamente equivalentes, pero Hong Kong para los primeros 200.000 euros es la mitad, es un 8,25%. O sea que aquí Hong Kong tiene una fiscalidad más reducida que Singapur, China un 25%, con lo cual esto explica también por qué estos dos centros se utilizan como base de operaciones para operaciones en la región. Si nos vamos al impuesto, al IRPF, en Hong Kong es el 15%, en Singapur es 22%, en China ya nos vamos al 45%. Y si nos vamos al IVA, en Hong Kong es 0%, en Singapur es 7%, aunque hay excepciones, etcétera, y en China es el 13%. Entonces aquí vemos de nuevo cómo destacan Hong Kong y Singapur, aunque en este caso gana Hong Kong, digamos, por una política de ser las jurisdicciones con impuestos más bajos de la región. Si nos vamos a los ecosistemas, en este caso lo que vemos es que los más potentes de Asia son Beijing y Shanghai, seguidos de Seúl, Tokio, y Singapur está en el top 5. Es decir, en esto Singapur está por delante de Hong Kong, pero el que está subiendo con más fuerza, que no es del top 5, es Hong Kong. Con lo cual volvemos a esta temática en la que siempre que vemos que uno va de número 1, el otro no anda lejos, ¿vale? Además aquí hay que tener en cuenta una diferencia entre los dos. Vemos que a nivel individual Singapur es
todavía un poco más potente que Hong Kong, posiblemente por esa política de planificación industrial en donde a veces es más proactivo el gobierno de Singapur que el gobierno de Hong Kong, pero Hong Kong tiene mayor conexión con los ecosistemas chinos y vemos, especial con los del sur, y vemos que el número 2 aquí es Guangzhou, pero es que vemos que está Nanjing, pero es que vemos que está Beijing y Shanghai. Es decir, cuando coges a Hong Kong y lo ves en el conjunto de su rol dentro de un network más amplio, ahí es donde Hong Kong supera a Singapur. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el report de Startup Genome. De los 10 emerging ecosystems, calcula que el valor del ecosistema de Hong Kong son 64 billones anglosajones, o sea, miles de millones, y le da 64. A Singapur le da 89. Bueno, hay distintos rankings, etcétera, pero lo que ya veremos es que Hong Kong está íntimamente vinculado con Shenzhen, que es la ciudad que está, para que nos hagamos una idea, es el equivalente de Guadalajara para Madrid. Lo que pasa que en este caso Shenzhen son 12 millones de personas. Es como si Guadalajara fuera más grande todavía que Madrid, ¿no? Y entonces cuando ves estos dos ecosistemas juntos, pues claro, ya estamos hablando de que cuando vas a mirar los clústeres de distintas regiones, resulta que el clúster de Japón, de Tokio-Yokohama, está número 1 en cuanto a la potencia tecnológica, y cuando ves el de Shenzhen, Hong Kong y Guangzhou, está en número 2. Te tienes que ir al puesto 29 dentro de ese ranking de innovación tecnológica para ver a Singapur. Entonces, de nuevo, según el ranking que veamos, uno va por delante, otro no. Pero la clave aquí es la integración que tiene Hong Kong con el sur de China. Eso es lo que hace que en conjunto pase a ser el número 2 del mundo. Aquí si nos vamos a infraestructura tecnológica, de nuevo, Hong Kong en este caso ocupa el 6º lugar en calidad de infraestructura, Singapur ocupa el 11º. Pero Singapur está mejorando rápidamente, con lo cual no es descartable que alcance a Hong Kong. Lo cual siempre vemos esta dinámica, están muy parecido, y donde uno va por detrás normalmente está avanzando rápido. O sea que es una situación muy dinámica y son en gran medida muy equivalentes. Aquí otro ranking, en este caso a favor de Singapur. Si en vez de mirar la calidad de las infraestructuras, que es lo que mirábamos antes, lo vemos como innovación en su conjunto, resulta que Singapur está el número 7 y Hong Kong el 14. Pero hay que tener en cuenta que ambas, lo importante es que ambas están en el top 15 de 132 países. Es decir, de nuevo, una dinámica muy parecida al Madrid y el Barça, que a lo mejor hay un momento que el Chelsea está jugando mejor, o el Liverpool, pero al final están ahí en el top y están entre los dos a un nivel muy similar. En cuanto a ferias y eventos, hay la tira de ferias y eventos en ambos lugares. De hecho, FinTech sería un tema aparte, pero en ambos sitios destacan una semana tecnológica que está plagada de subeventos bajo ese paraguas. En el caso de Hong Kong es Start Me Up Hong Kong y tiene lugar en septiembre, y en el caso de Singapur pues tiene lugar en octubre. Si nos vamos a lo que son las ayudas del gobierno de Hong Kong, en ambos casos no vamos a entrar en los detalles porque realmente es un poco farragoso, pero como se circularán en la presentación, pues cada uno se lo puede leer y puede acudir un poco a las fuentes y a ir investigando más, pero básicamente hay que saber que en ambas ciudades se han ido desarrollando programas que van ayudando desde el early stage al deep tech. Hay matching de inversión en algunos casos, hay toda una serie de fondos, etcétera. Entonces, realmente en ambos casos se ha ido creando toda una serie de apoyos también a la contratación de personal, a la formación, etcétera. Entonces hay ecosistemas desarrollados en lo que es toda la infraestructura de apoyo. Antes mirábamos Hong Kong, esto es Singapur, de nuevo un listado que se puede ir consultando de manera detallada, pero que ahora nos llevaría demasiado tiempo, pero vamos, que en ambos sitios arropan a las startups. Si nos vamos a los sectores, vemos que en Hong Kong pues destaca sobre todo el fintech,
sin perjuicio del e-commerce. Y luego nos vamos a otros servicios y realmente es muy variado y vemos que se ha llegado a una cifra de 3.755 startups en 2021. Crecimientos constantes a pesar de la pandemia. Y Hong Kong se ha fijado como objetivos ser líder en biotecnología, inteligencia artificial, smart cities y fintech. Va por buen camino en todas. En fintech es un gran centro, en smart cities está muy avanzada. Inteligencia artificial, una de las empresas de inteligencia artificial más importantes, con mayor valoración del mundo, está en Hong Kong, se llama SenseTime, se creó en Hong Kong y creció gracias al Greater Bay Area, y en biotecnología también es muy potente Hong Kong. Si nos vamos a Singapur, pues resulta que tenemos, si os fijáis, vamos atrás, Hong Kong 3.755 startups, y nos vamos ahora a Singapur y resulta que son 3.800. Es decir, lo que estábamos hablando, ¿no? Que siempre están muy parejo. Entonces, en cuanto a Singapur, fintech, de nuevo, como tema aparte, realmente hay una competencia muy notable entre estos dos centros, pero luego aparte, de nuevo, Singapur se ha fijado en inteligencia artificial, Big Data Analytics, de nuevo, muy parecido. Life Sciences sería muy parecido a Hong Kong. En el caso de Singapur también Agritech y nueva comida, eso no está tanto en el radar de Hong Kong, pero bueno, los dos también están muy interesados en manufacturas modernas. En el caso de Singapur, por ejemplo, se ha convertido en el lugar del mundo con mayor densidad de robots, pero claro, hay un poco trampa porque hay muchos más robots en Corea del Sur, por ejemplo, o en Japón, o etcétera, pero claro, por el tamaño de la población queda mucho más diluido. A poco que en Singapur compran X número de robots, pues claro, la proporción se convierte en un nivel completamente distinto, pero conviene destacarlo, ¿no? Que está habiendo un impulso en más ámbitos. Esto es solo rascar, digamos, por encima. Aquí vemos los ecosistemas de Singapur y de Hong Kong. Se dio la casualidad el año pasado de que su FinTech Week ocurrió en las mismas fechas, del 31 de octubre al 4 de noviembre, del 2 de noviembre al 4 de noviembre. Entonces, claro, ahí hubo, digamos, un pique, ¿no? Y aquí tenemos los ecosistemas, una imagen, como vemos en ambas, hay un volumen muy notable de empresas, cada una de ellas sería muy interesante y daría, solo este tema daría ya para una charla muy extensa. Entonces son dos grandes centros ya de las finanzas tradicionales y desde luego de las finanzas del futuro. Destaca para bien y para mal. Destaca que, por ejemplo, FTX, que ha estado en el centro de este escándalo y de la implosión del mundo cripto, surgió en Hong Kong, pero a raíz de que la legislación de Hong Kong era demasiado restrictiva para ellos, es decir, Hong Kong no les hubiera permitido hacer lo que hicieron, y como consecuencia de eso se fueron a las Bahamas. Resulta que ese vínculo, es decir, surgió en Hong Kong. Sin embargo, Hong Kong, como es un sitio serio, pues ahí, como estos no iban precisamente en esa dirección de ser serios, tuvieron que irse. Pero ahí Singapur, que estaba interesado en esta empresa cuando todavía no se sabía que no eran serios, invirtió desde su fondo Temasek, invirtió 200 millones, luego los ha perdido, pero ahí vemos cómo hay esta competición, o sea, uno puede surgir en una de las jurisdicciones, pero viene el otro y invierte ahí y tal, y a lo mejor se sale de ambas, porque también una de las razones por las que probablemente al salir de Hong Kong no se fue a Singapur es porque en Singapur tampoco le hubieran permitido hacer todo lo que hizo, ¿no? Se tuvo que ir a una jurisdicción que miraba un poco hacia otro lado. Entonces aquí vemos cómo hay dinámicas muy interesantes y podríamos pasar por toda una serie de ejemplos, ¿no? Casos de éxito. Pues aquí hay uno muy bueno de una empresa que se llama GenHub, que básicamente lo que han hecho es simplificar de manera notable temas de e-commerce, ¿no?
sobre todo de lo que es a través de comercio internacional, pues todo lo que sería el problema de toda la fricción que hay en la logística, en el aprovisionamiento, en los envíos, en las gestiones. Se establecieron a medio camino entre Hong Kong y el Greater Bay Area, del que hemos hablado antes, y entonces han empezado a crecer de manera muy, muy notable. Entonces es un ejemplo de cómo las startups que parten de Hong Kong se aprovechan de que el centro, la fábrica del mundo esté en Asia, perdón, en China, sobre todo en gran medida para algunos temas de electrónica en el sur de China, entonces combinan esos dos y es la clave de su éxito, ¿no? Y aquí un caso de éxito en Singapur sería Grab. Grab surgió en Malasia, no estaban a gusto ahí, se pasaron a Singapur, que es algo que ocurre a menudo, pues porque Singapur está más desarrollado, tiene más ayudas, es un lugar más apropiado para los negocios, como hemos visto antes. Ahí empiezan a crecer, en cierta manera eran como un Uber. De Uber empiezan a desarrollarse, igual que Uber, con una parte de comida, pero estos van más allá y llega un momento en el que crean también como si fueran un Seur, una mensajería, empiezan a hacer un propio sistema de pagos, pero es que al sistema de pagos le añaden también la posibilidad de tomar prestado pequeñas cantidades, es decir, cómpralo ahora y págame luego, y de repente se va creando lo que va camino de convertirse en una super app un poco al estilo de WeChat, ¿no? Que todavía no tenemos nada de ese estilo en Occidente, y aquí en Asia vemos varios ejemplos de super apps que van surgiendo o de apps que tienen vocación de super apps. Tanto es así, tanto éxito han tenido que de hecho compraron las operaciones de Uber en el sudeste asiático. Es decir, entonces tenemos en ambas ciudades casos de startups que surgieron en la propia ciudad y crecieron, o que se mudaron ahí para aprovechar las ventajas que tienen y comerse el mercado de alrededor. Oportunidades. Bueno, vamos a pasar rápido por aquí porque ya hemos hablado. El Greater Bay Area es una región del sur de China. Son 11 ciudades, 9 en la parte de China continental, más Hong Kong, más Macao. Tiene un PIB mayor que España, una población similar a Alemania y 43 unicornios. Entonces, con eso ya da una idea, ¿no? De la magnitud de lo que estamos hablando. Es una economía que casi está en la liga de Corea del Sur, por sí sola, ¿eh? Y esto es lo que ha aprovechado esta startup de logística, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos a Singapur, pues de nuevo, aquí vemos su área de influencia, y es que tienes 11 países con 13 culturas, lo cual introduce un nivel de fricción notable, pero como en Singapur están acostumbrados a tratar con ellos, pues realmente a través de Singapur tienes ventajas que si vas individualmente a cada uno de estos lugares, pues te vas a encontrar con mayor fricción porque no te encuentras con esa mano de obra, con esos profesionales acostumbrados a jugar entre estos distintos mercados, ¿no? Y en Singapur, en Hong Kong también hay conocimiento, pero en Singapur para sudeste asiático pues hay un conocimiento notable. Hay 636 millones de personas, con lo cual estamos hablando de una población mayor incluso que Europa. Son países por lo general en desarrollo, es decir, aquí prácticamente ninguna economía estaría al nivel europeo, salvo Singapur, pero sí que estamos hablando de países con un crecimiento muy, muy potente, mientras que si nos vamos al norte de Asia, que es el área de influencia de Hong Kong, pues si estamos hablando de Taiwán, de Corea, de Japón, todo eso está igual o más desarrollado que Europa, y China, las zonas con las que tiene más vínculo Hong Kong, pues también están muy desarrolladas, ¿no? Entonces se trata de nuevo de una cierta diferencia, pero bueno, áreas que pueden abarcar, no es mutuamente excluyente. Hay muchas empresas que acaban teniendo una oficina en ambos, porque fíjate, simplemente con 2 puntos clave ya controlas el conjunto del continente, aprovechando las ventajas de uno y de otro, ¿no? O sea que no hay que verlo como una competición mutuamente excluyente.
Oportunidades para startups. Aquí vamos a explicar un poquito a lo que nos dedicamos en Crossbow, ¿no? Y el tipo de oportunidades que nosotros les recomendamos y en las que nos hemos especializado. Nosotros tenemos base en Hong Kong. Trabajamos en Singapur con partners también, pero fundamentalmente estamos en Hong Kong. Y entonces ofrecemos acceso a China y al resto de Asia usando Hong Kong como mercado y acceso al Greater Bay Area. Búsqueda de partners, pruebas piloto, que tiene la ventaja de que si quieres venir a estos mercados y todavía no estás seguro de si son para ti, pues de la mano de gente como nosotros puedes ir haciendo pruebas para no dar el paso hasta que no estés del todo seguro. Entonces nunca te metes en unas inversiones excesivas a no ser que hayas comprobado ya y tengas base sólida. Si estás buscando inversores al ayudarte a desembarcar en Hong Kong, pues la verdad es que, o a través de partners, desembarcar en Singapur, pues tienes acceso a estos ecosistemas que tienen gran cantidad de inversores e incluso llegado el momento, si te vas desarrollando, Hong Kong es la principal plaza financiera de salida a bolsa del mundo. O sea que aquí lo bueno es que una vez que entras no hay un límite concreto al recorrido que puedes ir haciendo en el ecosistema de Hong Kong o, como hemos visto, jugando entre Hong Kong y Singapur. A nivel de corporates, de las grandes empresas, recomendamos que se planteen programas de innovación abierta. Es decir, aquí pueden tener una base en Hong Kong o en Singapur e interactuar con el ecosistema. Se puede construir su propio ecosistema o, como mínimo, tratar de tener lo que se conoce como una antena de innovación. Las antenas de innovación son comunes en Silicon Valley, hasta cierto punto en Israel. No son comunes todavía en Asia y la verdad es que es una pena porque ya hemos visto con las super apps que realmente hay un nivel de innovación y de elementos, digamos, potentes que se están desarrollando en Asia, que cualquier corporate que sea capaz de inspirarse en eso o de colaborar con esas startups realmente puede suponerle una ventaja competitiva en sus mercados, digamos, de referencia, si están en Occidente, ¿no? Entonces, también gracias a esos programas de apoyo que hay en estas dos ciudades, pueden crear su propia oficina, su propio laboratorio y recibir toda una serie de ayudas a condición de que se genere una cierta propiedad intelectual, digamos, que conste dentro de las estadísticas de innovación de estas dos ciudades, ¿no? Que es lo que a ellos también les interesa y que se contrate a gente local, ¿no? Entonces, si hay incubación de proyectos propios nativos en este ecosistema, pues se le puede sacar partido porque te tratan como si fueras un nacional de allí. Entonces, realmente todo esto de lo que hemos hablado está a disposición de cualquier europeo, americano, latinoamericano que quiera ir a condición de que se establezca. Y luego a nivel de inversores también trabajamos con fondos para ayudarles a hacer scouting de startups. Conocemos estos ecosistemas muy bien y sabemos que no solo que startups son potentes, sino también que fundadores tienen un track record interesante. Entonces, de cara a hacer el scouting, es un servicio que interesa mucho. Proof of concept, hay veces que hay un inversor que quiere invertir en una startup, pero no están seguros de si sería una startup que funcionaría en los mercados asiáticos. Eso nos pasó con una app de turismo antes de que viniera la pandemia y llevamos a cabo un proof of concept que les ayudó, de hecho, a cerrar la ronda, porque gracias a eso pudieron convencer a los inversores. Tenemos un network a disposición de las corporates o de los inversores para ayudar a sus participadas y de nuevo, al llegar a esos mercados, pues les puede surgir la oportunidad de tener limited partners de esa zona del mundo, ¿no? Con todas las ventajas que eso supone. Todas estas oportunidades de las que hablamos, obviamente, no somos imparciales, hacemos hincapié en estas en concreto porque las hemos identificado. Hemos trabajado en ellas y las vemos como especialmente útiles.
sugerimos la posibilidad de trabajar con nosotros, obviamente, pero para distintos servicios de los que se han hablado aquí, hay otras opciones en ambos ecosistemas y se puede trabajar con otros o incluso en algunos casos con agencias gubernamentales. O sea que esto es más bien para dar una serie de ideas concretas de cosas que nosotros hemos vivido y que sabemos que funcionan. Entonces hay opciones para startups, para grandes multinacionales, para inversores, pero en cualquier caso tener presencia en estos ecosistemas realmente puede suponer un elemento de competitividad que lleve a la empresa a otro nivel. Y recomendamos encarecidamente que haya al menos una estrategia de cara a Asia, si no para ahora, para el medio plazo, porque tarde o temprano una startup exitosa o una multinacional tiene necesidad de estar ahí. Entonces, con esto, aquí tendréis las fuentes que podréis investigar por vuestra cuenta para seguir profundizando y bueno, estos son nuestros datos de contacto y cualquier cosa, encantado de responder a las preguntas que tengáis. Yo, no sé si hay alguna pregunta o si queréis vosotros, Marta, comentarme algo o que profundice en alguna de las slides, si he pasado rápido. Sí, yo a lo mejor te preguntaría un poco qué es para ti fundamental dentro de la estrategia que debería de tener cualquier startup interesada en invertir en este tipo de ecosistema. ¿Qué sería para ti fundamental a tener en cuenta para realmente buscarse un hueco si no se tiene tanto conocimiento? Muy buena pregunta. Bueno, la estrategia que recomendamos a los clientes en general tiene un elemento en común a todos, que es que lo que hace que la mayor parte de las empresas occidentales, pequeñas, grandes, medianas, no interactúen lo suficiente con Asia es el desconocimiento. Y resolver el desconocimiento lleva un tiempo. Lleva un tiempo porque puedes estudiar, puedes asistir a seminarios, puedes hablar, puedes contratar servicios, pero al final hay cierto nivel de conocimiento que tienes que desarrollar por ti mismo y solo lo puedes desarrollar si empiezas a interactuar. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Interactuar con una mentalidad de Minimum Viable Product, es decir, con una mentalidad de Lean Startup, con una mentalidad de hacer pequeñas pruebas en donde aprendes mucho y te juegas poco. Y de esa manera puedes ir acumulando el conocimiento que te permite empezar a entender dónde están las oportunidades específicas para ti. Entonces, una recomendación sería que traten de ver en base a sus clientes existentes cuál de las dos ciudades les podría interesar más. Porque es que si sus clientes tienen más presencia en Hong Kong que en Singapur, pues lo lógico sería que en su proceso de expansión fueran siguiendo a sus clientes. ¿Por qué? Porque siempre es muy útil ir de la mano de un cliente porque ya te da un punto de referencia, te permite crear marca en el nuevo lugar al que llegas porque tu cliente ya existe y entonces eso te repercute positivamente. Te puede permitir prestar servicios en esa ciudad en concreto que a lo mejor tú no prestabas porque aunque ya eran cliente tuyo, al estar tan lejos a esa sucursal o a esa filial no le estabas prestando servicio. Entonces, trata de seguir a tus clientes porque ellos te pueden ir haciendo de rompehielos, que te vaya abriendo camino. Entonces, mira primero dónde están ellos y luego los servicios que ofrecemos nosotros, por ejemplo, son para ir contratando acciones sobre el terreno sin necesidad de crear empresa, de expatriar gente. Eso viene más adelante. Tú puedes venir de la mano de prestadores de servicios como nosotros o como otros e ir testeando el mercado. Y cuando de repente ves que te encaja en la estrategia, que tienes algunos clientes en la zona o clientes potenciales, porque hay empresas que tienen un perfil muy parecido a los clientes que tú ya tienes. Ves que la demografía te encaja, ves que todo tiene sentido y has hecho un par de test y has visto que funciona, como ya has acumulado un conocimiento, ahí ya recomendamos que empieces a tener una presencia más o menos estable, aunque sea al principio visitar muy a menudo.
Ahora que ya no hay pandemia, vuelve a ser posible. Y luego rápidamente empezar a tener una presencia estable. De nuevo, nosotros apoyamos con eso. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya estás sobre el terreno, es donde las ventajas de estas ciudades empiezan a ser tuyas, porque tú ahí conoces gente de todos estos ecosistemas, porque son ciudades muy cosmopolitas. Entonces empiezas a entender no solo cómo funcionan Hong Kong y Singapur, sino cómo funciona China, cómo funciona Indonesia, cómo funciona Corea, porque estás ahí, porque vas a eventos de las cámaras de comercio, porque visitas. A medida que vas haciendo eso, empiezas a tener muy claro tú, no porque te lo cuentan, lo tienes tú, porque ya estás ahí. Y entonces ahí es donde decides el plan de expansión y realmente las probabilidades de éxito se han disparado. Entonces, nuestra recomendación es ir dando estos pasos, enfocándote siempre a aprender, pero aprender desde una perspectiva práctica. Y que una vez que vengas a una de estas ciudades o que te pases un tiempo viajando entre las dos, decidiendo cuál te encaja más, que rápidamente trates de convertir sus ventajas en tuyas, porque están diseñadas para eso. Y a partir de ahí puedes crecer muy rápido por la región. Entonces, realmente hay un potencial que quien lo aproveche se pone en un nivel distinto al de sus competidores que no vengan a esta zona. Gracias, Alfonso. Y también, mira, tenemos una pregunta de Dani. Pregunta si es recomendable, según tú, a lo mejor centrarse más en una ciudad, como puede ser Hong Kong o Singapur, o si es más preferible centrarse en un sector completo, o sea, concreto, y dentro de, bueno, entiendo que se refiere a sector concreto, y dentro de eso ya poder adentrarte un poco más culturalmente, comprobar un poco. Sí, claro. A ver, por supuesto, a ver, hay empresas que están muy diversificadas, pero normalmente la startup ya estará centrada en un sector en concreto. Entonces, digamos, la que sea de fintech, pues debería centrarse en su core business y no intentar crear algo completamente nuevo en un ecosistema que desconoce, porque volvemos al tema del conocimiento. Cuanta más incertidumbre acumules, más probabilidad de éxito, más probabilidad de fracaso. Si hay un exceso de incertidumbre porque no conoces ni el terreno de juego, ni el juego al que estás jugando, ni las reglas, ni los jugadores, pues de repente es muy difícil que vayas a ganar a eso. Entonces, primero ten muy claro que aquello en lo que tú eres bueno tiene futuro en Hong Kong o en Singapur. Si hay más en una, céntrate en esa ciudad. Y si no está claro entre los dos, vete a visitar ambas hasta que lo tengas más o menos claro. Y si no, decide en base a los partners que consigas. O sea, digamos que eres una fintech y que te puede ir igual de bien Hong Kong que Singapur, por lo que sea. Bueno, pues tú vas ahí, tienes una serie de reuniones o contratas servicios de consultoras como la nuestra y te conseguimos reuniones con grandes bancos. Bueno, si al final tu partner es el HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, pues al final lo más probable, lo más lógico, vas a acabar en Hong Kong. Si es un banco de Singapur, pues vas a acabar en Singapur. Entonces, a veces el proceso de decisión no es tanto tuyo, es del network que logras crear. Tú al final irás al lugar que te den más base y a veces, sobre todo en determinadas verticales, la potencia del partner estratégico que tengas es lo que te va a condicionar todo lo demás. Vale, yo, Alfonso, si me permites, yo te quería hacer una pregunta un poquito rápida, pero a lo mejor también interesante, ya que has hablado de dos superficies que tienen unos habitantes completamente distintos, bueno, culturas, un poco gustos, preferencias, y esto también va a depender del modelo de negocio que tenga la empresa que quiera dar el salto a estos dos países. Yo me preguntaba que, oye, ¿qué cosas, qué detalles valora más, tiene en cuenta más estos habitantes en función de las necesidades, solicitudes, requerimientos, intereses que ellos tengan? Oye, yo sé que en gran medida esto va a depender pues un poco del sector, un poco de la percepción, un poco del tipo de producto o servicio, pero a grandes rasgos
siempre debe haber algún destello, ¿no? O sea, ¿qué valora más, qué tiene en cuenta más, qué considera más a la hora de comprar, contratar, de pagar, a la hora de buscar un tipo de servicio o producto? Pues me hace gracia porque, o sea, gracias por la pregunta, pero digo que me hace gracia porque esta charla que estamos dando aquí fue a consecuencia de una pregunta de este estilo que me hicieron en la anterior y les dije que daría para toda una charla. Y es que esto, sin exagerar, daría para toda una charla completa, porque te voy a dar un ejemplo y te hablo aquí a nivel de consumidor, conozco más en profundidad al consumidor de Hong Kong porque llevo 18 años ahí. En Hong Kong, por ejemplo, hay unas diferencias de renta muy notables. Entonces tienes gente que tiene un nivel de vida como si estuvieras hablando de Mónaco perfectamente. O sea, las casas del Pico Victoria son de las propiedades más caras del mundo y ahí tienen casa, por ejemplo, Jack Ma, ¿vale? Entonces se venden por millones y millones de euros. Voy a decirte que una plaza de aparcamiento se vendió por 1 millón de euros, una plaza de aparcamiento. Hay gente que está en ese nivel de vida y hay gente que vive con muy poco, que son menos que 1000euristas en una ciudad que es la más cara del mundo, que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Hong Kong varios años ha sido la ciudad más cara del mundo. Singapur también no le anda a la zaga en muchos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esas diferencias ves que hay dos mundos que viven en paralelo y lo ves en detalles como los restaurantes. Entonces, tú te vas a un restaurante occidental y puedes estar comiendo menú del mediodía, como quien dice, pues puede estar costándote perfectamente 20-25 euros. Vas a un restaurante local y a lo mejor comes, digamos, igual de bien, incluso más cantidad, por 7 euros. Entonces, esa es la diferencia. Hay dos ciudades viviendo en paralelo a consecuencia de las diferencias de renta y las diferencias culturales. Hay gente en Hong Kong que es muy hongkonesa y que no hablan del todo bien inglés, pero que no les hace falta porque trabajan con lo que es una economía muy local. Y en cambio hay toda esa capa de expatriados que trabaja todo en inglés. Entonces, digamos, los patrones de consumo de uno y de otro son completamente distintos, incluso con las fiestas. ¿No? Entonces, unos siguen las fiestas más occidentales, como sería la Navidad, y otros Año Nuevo Chino. Entonces, tienes patrones de comportamiento completamente distintos. Esto solo en Hong Kong, por no hablar de los indios. Por ejemplo, a los chinos no les gusta en exceso el dulce. Sin embargo, en Hong Kong el turrón vende bien porque a los indios les encanta ese tipo de dulce, porque les recuerda a cosas que hay en la cultura hindú, porque también está en común con Oriente Medio y tal. Entonces ves a nivel anecdótico lo que podrías decir para todo el conjunto va por bloques, digamos, culturales más bien. Y entonces, a nivel de peculiaridades, por las características que tiene Hong Kong, de lo difícil que es aparcar, no hay coches de gama media. ¿No ves? No existe el Peugeot, no existe Ford, no existe Opel, no existe nada de esto. Va de Audi para arriba. ¿Por qué? Porque no hay plazas de aparcamiento. Porque es una ciudad que surgió originalmente como un puerto de pescadores, que luego se convirtió en un centro de negocios, etcétera, etcétera, pero el trazado es de aquella época. Entonces es como un pueblecito español que le pusiera rascacielos. No da para poder tener eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un sistema de transporte muy sofisticado, muy avanzado, unos taxis muy baratos, pero tener coche es casi como tener barco en España, que lo de menos es el barco, es el amarre, son los gastos. Pues ahí tener coche, lo de menos es el coche. Es que muchas veces hay gente que cuando compra el coche contrata a un chofer. Le sale más barato que le lleve el chofer al centro comercial y que se quede dando vueltas que intentar tener una plaza de aparcamiento. Entonces, hay peculiaridades, pero ahí tendríamos que entrar porque esto que estoy diciendo es propio de Hong Kong y Singapur tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, esto solo por dar una idea de hasta qué punto
Otra peculiaridad, por ejemplo, de Hong Kong. Precisamente por esto que hemos hablado del transporte, Hong Kong tiene uno de los metros mejores del mundo. Mueve una cantidad ingente de personas y es, digamos, Hong Kong está igual de orgulloso que Madrid de su metro o más. Y la manera en la que construye Hong Kong es que encima de cada parada de metro hay un centro comercial y casi como si fuera un sistema como una tarta con velitas, el centro comercial sería la tarta y las velitas serían rascacielos, donde hay uno que es un hotel, hay otro que es oficinas, otro que es residencial, son mini ciudades, en algunos casos, no siempre, pero este modelo se repite una y otra vez y realmente la empresa que gestiona el metro no gana dinero tanto con lo que es la operación del metro, sino con las operaciones de real estate que hace con todo lo que hay construido en torno al metro. Es decir, hay modelos de negocio muy peculiares que han surgido ahí. Todo este terreno de juego es lo que luego te va a determinar lo demás. Entonces, por volver a tu pregunta, si tú tienes una startup que está especializada en aparcamientos, y que por lo que sea funciona especialmente bien con coches de gama media, olvídate de Hong Kong directamente, porque no los hay. Entonces hay que conocer bien el terreno en lo que afecta a ese vertical antes de ponerte a decidir acerca de cómo vas a enfocar esos mercados, ¿no? Y no hay algo en común más allá de las diferencias de renta, de lo caro que es, pero al mismo tiempo del acceso que tienes también a clientes de muy alta gama. Entonces, si tu servicio o tu producto es premium, mucho más fácil que vayas a conseguir vender en Hong Kong o en Singapur, también porque tienen una presencia masiva, sobre todo Hong Kong, de turistas chinos. Hong Kong antes de la pandemia lo visitaban 66 millones de personas, de los cuales 2/3 eran chinos que venían a comprar. Entonces, si tu startup está relacionada con algo, como puede ser, hubo un momento en el que tuvieron que restringir las compras de leche para bebés, leche en polvo para bebés, porque no quedaba leche en polvo para bebés para los bebés de Hong Kong. Entonces, cada mercado tiene una idiosincrasia muy peculiar y realmente no podemos hacer generalizaciones más allá de estos casos específicos que he tratado de ilustrar, ¿no? Vale, perfecto. Gracias, Alfonso. Sí. Clarísimo. Otro comentario rápido que puede ser interesante. Hong Kong tiene los dos ecosistemas de Internet, digamos. Trabaja más con el occidental, pero también incluye WeChat, también trabaja con las apps propias de China continental y es un punto interesante. En Singapur es menos común, pero tienen una serie de apps que son más propias del sudeste asiático y ahí también es un punto de encuentro. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en Singapur puedes utilizar Grab como método de pago y eso en Hong Kong no existe. Pero en Hong Kong pues tienes Alipay, WeChat Pay, aparte de Apple Pay, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde también hay una serie de diferencias por cómo han crecido los ecosistemas. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias. No sé si queda alguna duda en la sala. Y si no, pues volvemos a compartiros la encuesta de satisfacción, ¿vale? Para ver qué os ha parecido la ponencia, que desde luego ha sido muy interesante. Si alguien tiene alguna duda o consulta, tenéis aquí, creo que has dejado tus datos, Alfonso, para que quien lo necesite te pueda consultar, te puedan escribir. Sí, voy a poner mi mail aquí directo. Y me podéis buscar también en LinkedIn, por ejemplo, Alfonso Ballesteros, y veréis ahí mi foto, que aparezco ahí estoy con barba, pero me podéis agregar en LinkedIn y encantado de darle seguimiento a las dudas que pueda tener o en lo que pueda ayudar a cualquiera de los
de los asistentes a la charla y bueno, y encantado también de ir teniendo a lo mejor más charlas en un futuro a medida que van saliendo más temas, que siempre vemos que queda como en las pelis de Hollywood, al final hay como un continuará, ¿no? Totalmente, totalmente estamos abiertos, ya lo sabes, a continuar con este ciclo de formación de nuestra línea de formador, y cualquier contenido, por supuesto, es más que bienvenido porque es un ecosistema que también está por explotar, sobre todo en nuestro entorno más cercano, en Madrid, en España, que a lo mejor queda un poco más lejano, porque siempre que se habla de innovación y emprendimiento se tiende a mirar a otros sitios dentro del mapa, y a lo mejor Hong Kong da un poco más de miedo, también por lo que comentabas tú, que no hay un término medio, no hay una escala un poco de la que poder tener en cuenta. Y entonces, pues bueno, cualquier formación sobre Hong Kong es más que bienvenida. Así que nada, Genial. chicos, ya tenéis aquí el contacto de Alfonso, como él acaba de comentaros, ballesteros@crossbowconsulting.com, y permanecer atentos a nuestras redes sociales, ¿vale? Porque se vienen muchas más actividades gratuitas dentro de Puerta Innovación. Tenemos, esta semana tenemos un Inno Day con especialización de la Deep Tech, este jueves a las 10 de la mañana, aquí en nuestro centro de la calle Toledo 110, y ya de cara a la semana que viene tenemos nuevos webinars sobre la oratoria para dar a conocer vuestros proyectos, comunicarlos adecuadamente con vuestros inversores y cualquier partner que podáis tener cerca, y otras sesiones de formador que podéis encontrar en nuestras redes sociales y suscribiéndoos a nuestra newsletter. Cualquier duda, ya sabéis que somos puertainnovación@madrid.es, y que estamos en contacto. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Hasta Vale. luego. Yes.